Hola, almas hermosas del cosmos, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio de la espiritualidad con vuestro amigo Agustín de la Guarida, vuestro seguro servidor. Ante todo, espero que os encontréis fenomenalmente bien. Bueno, en esta lectura, una más de la poderosísima cruz celta a través del único, singular e inigualable tarot cabalístico de Portela, dirigida a ti que estás presenciando y escuchando este video, especialmente si tu sol, tu luna, tu ascendente o tu Venus se encuentran en el signo de Capricornio. Y aun cuando no sea así, si lo dicho en esta lectura te resuena, es que va dirigida igualmente a ti. Bueno, y ya tenemos ahí a esas 10 hermosas indicaciones sobre ese espectacular tapete galáctico. Vamos a relatar toda una historia. Ahí lo dejo. No voy a dar más pelos y señales. Eso lo vamos a dar dentro de poco en esta apasionante lectura que ya tenemos encima. Preparaos porque ya se viene. Y vamos a viajar para empezar al inconsciente de esta lectura, que ahí es donde está el meollo del asunto. Y ahí en la base encontramos Madre del Amor Hermoso, el 5 de copas. ¡Wow! Y en el pasado otro 5. El 5 de espadas. Madre del Amor Hermoso. Madre mía, cómo lo habéis tenido que pasar muchas y muchos de vosotros en el pasado. Afortunadamente, aunque todavía como personas bajo el signo de Capricornio tengáis tendencia a todavía tener la reminiscencia de esas cosas ya pasadas. Bueno, momentos nada fáciles, momentos de transición, y de transición, pues como suele pasar en las personas bajo este signo, nada fáciles, circunstancias, obstáculos, estilo cabra montesa escalando un risco. Vamos, para poneros una imagen que os pueda resultar bastante familiar. Quizá hubo discusiones en vuestro entorno de trabajo y discusiones, o sea, luchas de egos, luchas que os tocaron la fibra sensible en no pocos casos y que os bajaron en algunos también los ánimos y la moral al segundo entresuelo. Vaya. Decir que en algunos casos pudisteis ganar, pero ¿a costa de qué? Esa energía de conflicto verbal, de tensiones mentales, ya pasó. Como os decía, la resaca de todo eso puede no teneros todavía, en algún que otro caso, en el mejor estado emocional posible. La lamentación por algo que no debisteis haber hecho, que fuisteis conscientes de que no debisteis haber hecho. Y cabalísticamente hablando, la clave es bastante hermosa a este respecto. Nos habla de la Séfira de Geburah, que conlleva una limpieza emocional a través de las crisis. Habéis lamentado pérdidas, cierto es, amigas y amigos, pero levantad la cabeza y con orgullo, porque esas emociones están a rebosar, aunque no lo creáis, solamente os enfocáis en esas copas vacías, volcadas, por así decirlo. Estáis en plena disposición de recuperar lo mejor de vuestras vibraciones y, cómo no, de vuestras emociones. Y justo cuando os encontráis en ese punto,
en modo nostalgia, en modo melancolía también, el universo os envía todo un cañonazo. Hay que estar alerta, alerta y con las vibraciones muy altas. El as de bastos en el presente. ¡Wow! Bueno, todo un fogonazo de la céfira de Keter en el árbol cabalístico de la vida, la céfira más elevada de dicho árbol. Bueno, un bombazo en chiquitito, cuando menos. Os llega una idea, un proyecto nuevo que os desempolva, os saca de vuestro rincón un poco melancólico, ese flechazo o esa oferta que os hace los ojos chiribitas. Eso está fenomenal. Imaginaos, pues, ¿qué os digo yo? Un leño seco en una chimenea. El as de bastos es, por así decirlo, la cerilla que prende ese leño. Pero ¿qué hace una mente tan profunda como la vuestra cuando se emociona? Bueno, ya nos entran ahí los mieditos y los respetos. Ponéis el freno de mano y de eso es clara muestra la indicación en vuestro reto, en vuestro desafío en esta parte del camino de vida. El 2 de espadas. Vaya. Momento de encontrarse, como indecisas e indecisos, como en un bloqueo momentáneo. Este arcano, que está en el mismo sendero de la luna, del arcano mayor de la luna, os dice que, ojito, que no estáis viendo la realidad, sino vuestra propia película mental de miedo y de duda. Así que mucho cuidado con esto. Mucho cuidado también con la evasión, que es otra de las características de este arcano, con marear la perdiz, como se suele decir coloquialmente. Vamos, una vez más, y digo una vez más porque es una situación que a buen seguro os resulta familiar, os veis en situación de tener que tomar una decisión desde lo más profundo de vuestro ser, de vuestras emociones incluso, y por contra, pues con esa tendencia vuestra a querer racionalizarlo todo, pues estáis ahí dándole una y mil vueltas a la cabeza. Y avanzamos hacia donde ponéis vuestra mirada, esa mirada ambiciosa propia de las personas bajo Capri, vuestras metas y objetivos a medio y largo plazo, algo que os encanta, y ahí tenemos una indicación que también os encanta, porque es uno de los vivos retratos de vuestra esencia en tantas personas bajo este signo, la reina de oros. ¡Wow! Bueno, una indicación que es una de las mejores y más fértiles y más abundantes expresiones de la céfira de Binaj, la de la comprensión, la madre que alimenta, que construye una morada perfectamente ordenada, perfectamente brillante, y que hace previsiones como ninguna. Esa es vuestra mayor meta a medio y largo plazo, una meta que es vuestra propia esencia, por demás. ¿Quién tuviera ese tipo de meta? No soñáis con castillos en el aire, eso ya lo sabemos, menos siendo un signo del elemento tierra, soñáis con castillos con unos cimientos bien sólidos, con una buena fontanería y con un jardín lleno de árboles frutales. Queréis ser personas que tienen los pies en la tierra, vuestra nevera llena y vuestra agenda bien organizada. Pero para llegar a esa fantástica expresión
de lo mejor de vuestra esencia, el futuro inmediato os pone, cómo no, una prueba más de resistencia. En este caso, el 9 de bastos. O sea, que podéis acabar bastante agotadas y agotados, bastante al límite de vuestras energías en según qué momento. Pero la prueba justamente está en resistir incluso en esas condiciones. Cierto es que habéis sanado muchas y muchos de vosotros esas heridas del pasado, esos momentos de transición necesarios, pero ahora tenéis que defender lo vuestro, con más o con menos, con lo que tengáis. Es la última barrera antes de alcanzar vuestro éxito. Y cabalísticamente hablando, este 9 resuena con la céfira de Yesod, con el cimiento del subconsciente y de lo emocional. Os está probando de alguna forma el universo y el destino a ver si de verdad estáis hechas y hechos de una pasta tal como para merecer la abundancia de vuestra esencia, de esa reina de oro tan esplendorosa. Y os toca poneros ahí firmes y decir que de aquí no me mueve ni un huracán con nombre y apellido, o aunque no los tenga, no pasarán. Ese será vuestro lema, el lema de muchas y muchos de vosotros a no mucho tardar. Así que preparaos para un pequeño sprint, para esa prueba de resistencia, porque la meta ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿y cómo os disponéis? ¿Con qué energías vais hacia ese sprint? Bueno, como auténticas campeonas y campeones olímpicos. ¡Qué pedazo de indicación en vuestra actitud! La mejor actitud posible. El mundo. ¡Wow! 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 Y además, oh sabiduría del tarot, el mundo es una indicación que es trasunto de vuestro regente, sí, amigas y amigos, que no es otro sino Saturno, el planeta correspondiente al signo de Capricornio. Madre mía, todo viene dado como la seda, al parecer, según nos indican nuestros guías sabiamente en esta poderosa cruz celta. Vuestra actitud es la de personas que ya han completado una gran obra. Lo veis, lo proyectáis, lo estáis de alguna forma propiciando en todo momento con vuestros esfuerzos, no solo con eso, sino con vuestra actitud, como bien queda claro en esta indicación. Tenéis la sensación de que un final de ciclo exitoso, de que una culminación, de que la llegada a la cima o a la meta está llegando, está concluyendo, y que ese nuevo capítulo en vuestro camino de vida es algo que ya está ahí sí o sí a la vista. Vais con una confianza serena, esa confianza tan propia de personas como vosotras y como vosotros, personas que saben que el sol sale cada mañana. Y lo más bonito de todo esto, madre mía, qué lectura, es que vuestro entorno, la gente que os rodea, os lo confirma. Quizás hayáis pasado por ciertas penalidades y por un estado de ánimo no el más adecuado en el pasado, como hemos visto anteriormente en esta lectura, pero las personas que os rodean os rescatan los buenos momentos de esos tiempos no tan apacibles, os reconfortan con una mirada grata, agradable hacia el pasado. El 6 de copa, todo un bálsamo para el corazón. ¡Qué maravilla! Bueno, una indicación que cabalísticamente hablando resuena con la céfira de Tiferet, la de la belleza en el corazón del árbol de la vida, reencuentros, ternura,
algún mensaje de alguna persona de vuestro pasado que os sorprende gratamente y que os recuerda esos buenos tiempos. Quizá en algunos casos puede tratarse de un antiguo amor que os escribe, que os mensajea, que enseña la patita, como se suele decir coloquialmente, como si el tiempo no hubiera pasado, qué es de tu vida, cómo te encuentras, etcétera, etcétera, etcétera. O una amistad incluso de la infancia que os recuerda esos episodios de la niñez, los cuales pues hacíais, ¿qué os digo yo? Alguna travesura o os lo pasabais bien saltándoos, ¿qué os digo yo? Incluso alguna que otra clase, haciendo que alguna que otra rabona, vaya, vaya, vaya. El universo os está dando permiso para sanar esa melancolía por momentos, ese estado de bajón emocional, recordando que hubo esos tiempos felices antes de esa tormenta por la que tuvisteis que pasar, cuando menos algunas y algunos de vosotros. Así que aceptad ese cafecito pendiente con vuestro pasado, porque os va a gratificar y a reconfortar, y mucho. Bueno, y afrontamos la recta final de esta potente, interesante y sabia lectura. Llegamos, por así decirlo, al sótano de la misma. Vuestras emociones, vuestras esperanzas, vuestros temores. Y aquí se sienta una indicación. ¡Que madre mía, qué pedazo de indicación! ¡Cuánta energía! El rey de bastos. ¡Wow, wow, wow! Bueno, vuestra esperanza está en ser ese rey de bastos, una persona con visión larga y tendida al horizonte de acontecimientos de la vida, un emprendedor nato, una persona con carisma que ilumina por allá por donde pasa con su sola presencia y convierte esa chispa de motivación de las de bastos en todo un sol radiante. Queréis ser esa persona líder, jefe que inspira y no esa persona conflictiva que tiene tendencia a meterse en líos y disputas que veíamos en el 5 de espadas. Pero aquí está vuestro temor. Y si no sois lo bastante buenas y buenos como para alcanzar ese punto de esplendor, si vuestro proyecto de estabilidad emocional y material se queda, por así decirlo, que os digo yo, en un chiringuito de playa, pues ese rey de bastos, cabalísticamente hablando, desde la sabiduría de la Séfira de Yohma, os está diciendo que el liderazgo no es ausencia de miedo. Todas y todos tenemos miedo ante cualquier acontecimiento de nuestra vida, sino que se trata de seguir siendo modelos, a seguir referencias, canalizando y sobreponiéndoos a esos miedos que todas y todos llevamos en nuestro interior, que forman parte de nuestras sombras, pero que nuestras sombras también son algo necesario. Y todo esto, todo este impresionante viaje llega a dar en una indicación, bueno, que no es un final resuelto, es un final abierto. Los enamorados como conclusión, pero calma ante todo, que no cunda el pánico, porque no se trata de algo a nivel sentimental o a nivel romántico. Podría serlo en algún que otro caso, pero lo fundamental de esta indicación es la toma de una decisión, esa decisión que se os puede estar atravesando a algunas y a algunos de vosotros. Una indicación que cabalísticamente hablando nos habla de la Séfira de Tiferet, una vez más, la del corazón
del árbol de la vida, la búsqueda de la armonía a través de la toma de una decisión, un compromiso profundo ante todo entre aquello que sentís, eso es condición imprescindible, y lo que hagáis. Y fijaos en la interacción tan interesante de estas indicaciones. Tenéis un pasado de batalla, de batallas sin fruto, de batallas que son derrotas siempre, una base de lamentaciones, de cierta nostalgia y de cierta melancolía en algunos casos, pero el entorno os sana de alguna forma, os resulta reparador, reconfortante, os devuelve la ternura, lo bueno de aquellos momentos del pasado. El universo os está diciendo que dejéis de lamentaros por lo perdido y que os atreváis a abrir la puerta de vuestro corazón. Y los enamorados conectan directamente con esa indecisión que veíamos en el 2 de espadas. Puede ser un momento este que nos marcan los enamorados en el cual ya sí alcancéis a tomar una decisión en vuestro camino de vida, y una decisión que debe ser tomada de acuerdo con vuestro corazón, con vuestro fuero interno. Pero mientras os encontréis con esa venda en vuestros ojos, mientras actuéis solo, mientras queráis tomar solo una decisión de cuello para arriba, como dicen en mi pueblo, no podréis realizar esa elección adecuadamente. El mensaje está en ver las cosas tal cual son, en escoger sin miedo desde lo más profundo de vuestro ser. Escoged siempre desde esa actitud de plenitud tan espléndida del mundo, porque ya estáis lo suficientemente maduras y maduros para ello, y no desde las heridas del pasado, de esas energías que todavía en sus ecos pueden tirar de vosotras y vosotros. Así que, amigas y amigos, la pregunta no es si vais a triunfar, porque ya tenéis ese triunfo en vuestro horizonte. La pregunta está en si vais a elegir porque sí al buen tuntún o por miedo, o si vais a elegir, como os decía, con vuestro corazón. Ya sé que escoger con el corazón es un poquito complicado para vosotras y para vosotros. Es como pedirle, ¿qué te digo yo?, a una calculadora que recite poesía. Pero en estos momentos es justo lo que toca. En vuestras manos está el hecho de tomar esa gran decisión. Esa decisión que os saque del bucle, del bloqueo y del estancamiento, para poder seguir con fuerza, un pie delante del otro en vuestro camino de vida. Bueno, impresionante lectura, y si os ha resonado, si os ha hecho pensar o por lo menos sonreír un poquito, viendo que el tarot por momentos puede estaros hasta conociendo mejor, ya sabéis, dale vuestro like, activad la campanita para no perderos ninguna lectura y compartid este video con otra persona que necesite ese empujoncito cósmico. Dejadme por favor también abajo en los comentarios, muy claramente puesto en mayúsculas, si queréis el tema de la gran decisión que estéis tomando en estos momentos en vuestro camino de vida. Bueno, os leo siempre, sabedlo. No queda comentario sin su correspondiente lectura. Y dando siempre millones y millones y millones de gracias de verdad y de todo corazón por todo vuestro apoyo, vuestra calidez y vuestra presencia ahí al otro lado de las pantallas. Vuestro amigo Agustín de la Guarida os envía su más cálido abrazo de luz.